Buenas noches para todos, ¿cómo están nuevamente? A continuación, para dar inicio a esta ponencia, quiero presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Alicia Fuentes. Es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. Magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y es directora de consultoría Justicia e Infancia. Vamos a darle un paso a la profesora Alicia para que inicie con la presentación de hoy. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias a todas, a todos por estar hoy día, ya esta noche, ¿cierto? En este seminario. Vi que somos bastantes. Había visto menos de 100, ahora somos 141, 142, parece que va aumentando, así que muy contenta de tenerlos acá hoy día. em, para que conversemos entonces en este ratito sobre justicia amigable, que es un tema que a mí me gusta mucho. Creo que también le damos una vuelta a esas cosas que uno ha visto, ¿cierto? Como barreras, dificultades, y vamos viendo también posibilidades de mejora respecto del acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Veo que vienen de diferentes partes de Chile: Copiapó, Santiago, Concepción, vi por ahí Quillota, Maipú, Los Andes, Calera, Antofagasta, bueno, muchos lugares, ¿cierto? Muy diversos. Ecuador, muy bien. Saludos también entonces para Ecuador. Talca, Talca, yo viví muchos años ahí, mi hijo es talquino, así que también saludos especiales para Talca. Chillán, muy bien. Corbea. Bueno, esta es la gracia que, ¿cierto? Tienen estos seminarios que son online, que podemos conectarnos desde diferentes partes. em, Quizás muchos, igual que yo, llegando del trabajo, ¿cierto? Para conectarse, para poder entonces estar en este espacio que nos une, y me imagino que hay muchos muy em, motivados también, y muchos que trabajan también respecto del acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Voy a buscar mi presentación, ya acá la encontré, y voy a compartir entonces pantalla. Estos seminarios tienen como esta lógica de que primero se expone, ¿cierto? Y la idea es que después podamos ver, se va a dar un espacio para preguntas. No alcanzamos siempre a responder todas las preguntas, respondemos tres, realmente respondemos tres preguntas porque el tiempo se hace corto, se hace breve, ¿cierto? Y porque además la idea es que también quienes han estado en el seminario, están interesados, puedan también ser parte del sorteo de una beca para el diplomado, ¿ya? Bueno, entonces acá nuestro tema de hoy que nos une es justicia amigable con la niñez y la adolescencia, cómo garantizar su voz y su bienestar. Entonces, como la pregunta que creo yo, espero poder, no sé si dejar totalmente resuelta, pero sí es una interrogante que podemos hacernos, ¿cierto? Y que creo que ya hay varios avances. Siempre falta mucho, pero creo que hay avances que también tenemos que destacar en este sentido. Bueno, veamos entonces. Partimos igualmente mirando esto desde las barreras, ¿cierto? Porque por alguna razón tuvimos que empezar a pensar en conceptos como acceso a la justicia, justicia amigable, justicia centrada en el niño, justicia restaurativa. Hay un montón de apellidos que le damos a la justicia, ¿cierto? Porque empezamos a mirarla. Y una de las cosas que a mí me ha parecido interesante desde el ámbito de la psicología, pero sobre todo desde el ámbito de las ciencias sociales, es poder mirar la interacción que tenemos las personas desde diferentes, digamos, lugares con el sistema de justicia. Porque son instituciones que son parte de nuestra vida ciudadana, pero no siempre las conocemos bien, no siempre es agradable, por supuesto, interactuar con la justicia, porque seguramente hay algunas temáticas que hay que resolver, algunas más graves, otras no, pero implican, por supuesto, una atención extra. Y de alguna forma buscamos respuestas en el sistema de justicia, ¿cierto? Tenemos un problema a nivel familiar, sufrimos un delito, fuimos testigos de alguna situación y queremos tener una respuesta que sea adecuada en función de esas problemáticas em, que estamos, ¿cierto?, viviendo. La otra vez veía, no me acuerdo dónde lo leía, pero era como
el tema de la pérdida de la confianza que hay muchas veces respecto de la justicia, em, cuando muchas veces lo que necesitamos es como una respuesta compasiva de la justicia. Ni siquiera es necesariamente que los resultados que nosotros o sea, queramos, ¿cierto? Sean los que se van a cumplir, sino que por lo menos el proceso sea respetuoso, sea adecuado, que también eso es lo que actualmente está estudiando el área de la justicia procedimental. O sea, que como dice el nombre, más que en el resultado, nos concentremos también en los procedimientos y cómo esos procesos, diferentes procedimientos, acciones, interacciones con las personas desde el ámbito de la justicia, también van incidiendo en la sensación de justicia. O sea, muchas personas a veces dicen, bueno, no conseguí lo que yo hubiese querido, pero igualmente hubo un buen trato, igualmente, no sé, estuve siempre informada, no me sentí pasada a llevar, un montón de cosas que finalmente hacen que el procedimiento de justicia también sea justo para las personas. Bueno, entrando entonces en materia, vamos a concentrarnos específicamente en niños, niñas y adolescentes, aunque este es un fenómeno que no deja, ¿cierto?, de estar presente en otros grupos de la población. Y acá respecto de barreras que se han descrito para su participación efectiva, los procesos no son amigables. Por eso ponemos el concepto de justicia amigable, ¿cierto? De que sea algo cercano, de que sea algo adecuado, amigable en el sentido de que sea algo que se pueda entender, ¿cierto? Porque muchas veces en los procedimientos en los cuales los niños son involucrados no los entienden porque tampoco se les explica adecuadamente. El sistema de justicia tiene sus propias lógicas, su propio lenguaje, su propia jerga y a veces cuesta entrar en eso, más aún si estamos hablando de un niño. Lenguaje técnico, adulto, poco comprensible muchas veces. Además de eso, y esto creo que también tiene mucho que ver con las barreras actitudinales. Las barreras más complejas de derribar son las barreras actitudinales. Y muchas veces están esas barreras actitudinales sentadas sobre la base de mitos y prejuicios. En este caso, respecto de los niños, que no entienden, que son fantasiosos, que pueden estar mintiendo. O a veces también me encuentro como con lo contrario. He escuchado personas que trabajan en el sistema de justicia que dicen, no es que los niños nunca mientan, siempre hay que creerles. O está el otro extremo de, es que siempre los niños podrían estar mintiendo o esto de que los niños son fácilmente sugestionables, como que son una especie de caja negra, digo yo, una caja vacía, donde los adultos podemos con mucha facilidad, digamos, poner información sin que sea cuestionable por parte del niño. También los procesos de larga tramitación, ¿cierto? O sea, procesos extensos, procesos que muchas veces duran muchos años. Em, por ejemplo, en el ámbito penal, yo trabajé muchos años en el CABAS haciendo pericias también por delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y yo recibía a veces carpetas investigativas que ya llevaban 2 o 3 años y yo pues iba a juicio 3 años después. Me pasó incluso que había dejado de trabajar ahí y me llamaron a juicio varios años después. Entonces, una causa podía estar 6, 7 años. Entonces, ese niño que yo conocí, no sé, a los 7, después tenía 15. Imagínense la cantidad de tiempo, pero también la cantidad o sea, o digamos, el paso del tiempo por las etapas del desarrollo. Yo lo conocí cuando tenía 7, era un niño, ¿cierto?, que estaba transitando ya una etapa escolar y luego a los 15 ya es un adolescente, ¿cierto? Bueno, y más de la mitad de su vida estuvo de alguna manera involucrado en un proceso judicial. El desconocimiento también, ¿cierto? El no conocer de psicología infantil, psicología del testimonio, cuando es lo que necesitamos, ¿cierto?, respecto de la participación de un niño. También cuando se desconocen las dinámicas, por ejemplo, de abuso sexual y también en general de vulneraciones de derechos, maltrato, negligencia, cada una de esas vulneraciones es un fenómeno que tenemos que conocer en sí mismo. Em, y eso también es importante que quienes van a poder conocer estos casos, van a tramitarlos, van a tomar decisiones, van a estar de alguna forma involucrados, también conozcan cómo son estos fenómenos. Las reiteradas entrevistas y declaraciones, también cuando los niños no reciben un feedback respecto de su participación. O sea, creo que hemos avanzado respecto de la escucha, sí se les escucha mucho más,
Pero también pasa que en muchos casos los niños quedan como con la gran interrogante de qué pasó después de que fueron citados a una audiencia reservada, en familia, o fueron a un juicio en el ámbito penal. ¿Y qué pasó después con eso? ¿Qué se hizo? ¿Qué se decidió? ¿Se tomó en cuenta o no? Como que está este vacío como, respecto de qué pasó con la participación. También en general hay mucha prioridad a la perspectiva adulta. Esto, por ejemplo, yo lo vi bueno, yo hice una investigación sobre participación infantil en procesos judiciales de adopción y es algo que está muy puesto como en la mirada adulta. Si lo pensamos, la adopción es una decisión yo creo que de las más trascendentales en la vida de un niño, pero igualmente uno ve los procesos y ve cómo se toman decisiones, por lo general suele ser, suele estar más puesta la mirada en, es que los adultos que son parte de la familia de origen, que a lo mejor igualmente quieren seguir vinculándose con el niño, o la familia adoptiva, y como que el niño, que debería estar en el centro de ese proceso, no aparece. Y por último, este falso dilema entre la protección y la participación. Es como que si un niño va a un tribunal, digamos, por el hecho de pisar, de poner un pie en el tribunal, ya ese niño como que lo estamos dañando. Entonces, mejor lo vamos a dejar aquí, ¿cierto? Vamos a escucharlo de otras formas, por informes, por terceros, pero mejor que no venga, ¿cierto? Que no lo llamamos la audiencia reservada porque pucha, sí o sí lo vamos a dañar más. Versus la posibilidad de que participe, ¿cierto? De que sea, si el niño quiere participar o no, finalmente va a ser su derecho. Él va a decidir si quiere hacerlo o no. Los adultos que estamos alrededor, nuestra obligación es propiciar esos espacios de participación y el niño verá si quiere finalmente participar o no, ¿cierto? Es un derecho, nunca es una obligación, pero siempre desde la óptica de favorecer espacios que por supuesto sean respetuosos, que resguarden su dignidad y que sean adecuados también en términos de sus características, de su desarrollo. No tenemos por qué tener esta falsa dicotomía de o lo protejo o como lo hago participar, pero a costa de un sufrimiento. Se pueden hacer ambas cosas. El niño puede participar siempre y cuando se den, digamos, ciertas condiciones para que sea una participación adecuada. Desde acá también traigo este concepto. Bueno, yo tengo una clase y bueno, varias clases en realidad en el diplomado donde hablamos de esto. Y traigo esto porque también hay que saber entender victimización secundaria, porque a veces yo escucho harto de, no, es que lo vamos a revictimizar, o es que en realidad escuchar a un niño que ha pasado por muchas cosas en su vida lo va a victimizar nuevamente, que es la victimización secundaria, ¿cierto? Pero en realidad no es un fenómeno que emerja, digamos, solamente por el hecho de que el niño sea citado al tribunal. Tiene que ver con diferentes variables. Lo primero es respecto de qué causas es el niño escuchado, o sea, o en cuáles está participando, en cuáles está involucrado. Y qué está en relación con eso, ¿cierto? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de delitos sexuales, hay varios mitos y prejuicios al respecto. También en el ámbito del maltrato, y es algo que está muy instalado en nuestra sociedad, el tema del maltrato, ¿cierto? Del castigo como algo que es una prerrogativa, es un derecho que tienen las familias sobre los niños. Hasta hace un par de años incluso estaba en el Código Civil, esa posibilidad de un castigo físico. Entonces es algo que está bien arraigado en nuestra sociedad. Bueno, de hecho las cifras de maltrato infantil en nuestro país son bastante altas. Entonces también hay una serie de ideas en ese sentido. No, es que yo fui criada así, no me pasó nada, ahora a los niños no se les puede tocar, o que los niños tienen derechos, pero también tienen que tener deberes. Una serie de cosas que también están relacionadas con cómo vemos estas situaciones de vulneración de derechos de los niños. Lo segundo es que los niños en sí mismos son un grupo vulnerable para el acceso a la justicia, pero nosotros, los adultos, los hemos hecho vulnerables, no porque ellos, porque sean niños, son vulnerables en sí mismos para acceder a la justicia. Es que hemos construido un sistema de justicia que no ha pensado en ese usuario, no ha pensado en el niño como partícipe de.
Entonces, por supuesto que los procedimientos no están adaptados para que los niños participen. Pero eso no quiere decir que el niño tenga un problema. Es el sistema que no ha permitido, ¿cierto? Esa interacción. Después tenemos algunas prácticas institucionales y sobre todo lo que más aparece en los estudios de este fenómeno es que las personas no tienen información, no cuentan con claridad, no se les informa muchas veces de manera oportuna, con claridad, con sencillez, y eso menos en los niños. Es como que se entiende que si la familia sabe, el niño va a saber, o alguien de la familia le va a contar, cuando no siempre es así. Y hay algunos procedimientos, esto está muy centrado en penal, pero también tenemos que mirarlo, algunos procedimientos que generan más victimización secundaria. La toma de denuncia, la puerta de entrada al sistema de justicia, ¿cierto? Cuando se denuncia algo en relación a un niño, o sea, en el ámbito penal, o sea, una solicitud de medida de protección, por ejemplo, en familia. Bueno, la forma en que la justicia, ¿cierto? Sus instituciones acogen esas demandas, esas denuncias, es fundamental. Y cuando no está bien tomado ese procedimiento, por personas que sepan hacerlo, que tengan ciertos resguardos, ya empezamos con un mal pie. Por lo general las personas se sienten poco satisfechas en esas instancias. Cuando hablamos, por ejemplo, de testimonio, repetidas declaraciones también. Y en el caso del ámbito penal específicamente, la participación en juicio oral es un momento de mucha tensión, de mucha angustia para las personas y más aún para los niños, sobre todo cuando, bueno, eso no pasa actualmente. Después en el diplomado también lo revisamos con más calma, con más profundidad, pero tenemos una ley nueva, ¿cierto? Que es la ley de entrevista investigativa, que hace muchos cambios en el ámbito penal, porque pudimos mirar estos estudios y decir, bueno, y no solamente los estudios, la verdad es que in situ, lo que pasaba con los niños cuando entraban en la sala de audiencia y se enfrentaban directamente al fuego cruzado, todas las partes. Bueno, también ese es un instante o una instancia, más bien, de mucha complejidad en términos emocionales. Bueno, respecto de la victimización secundaria, me pareció interesante traerles este mapa. Está en el informe de la Defensoría de la Niñez del 2021, pero corresponde a cifras del año 2020 para atrás, ¿ya? Y este es el mapa de acceso a la justicia, pero en relación a niños, niñas y adolescentes. Y ya con esto podríamos hacer el seminario y desde ahí pensar qué pasa con esto, porque si ustedes se fijan, Chile está en color amarillo. Estamos prácticamente como en la mitad, ni muy deficiente ni muy bueno respecto al acceso a la justicia. Pero fíjense en comparación a los otros países de la región, si no, a nosotros que nos gusta compararnos, en esta comparación nos salimos muy bien porque hay otros países cercanos, vecinos, que están en niveles mucho mejor respecto del acceso a la justicia. Ahora bien, Yaritza dice, estoy mirando algunos comentarios. Qué vergüenza, a mí me da vergüenza esto. La verdad es que em, sin duda que nos falta. Y creo que también esto nos da como un golpe de realidad. Ahora también tenemos que ponerlo en contexto, digamos, sociohistórico. En el 2020 aún no teníamos instalada en Chile totalmente la ley de entrevista investigativa, que fue la que hizo cambios, ¿cierto?, en el ámbito penal para los niños. Pero tampoco hemos hecho hasta el día de hoy grandes cambios a nivel de justicia de familia. Yo sé que está la ley de garantía y que la ley de garantía pide, ¿cierto?, una armonización de otras leyes, como por ejemplo la ley de tribunales de familia, que estamos en eso, ¿cierto?, que la ley de garantía en el artículo 28 habla del derecho a ser oído, en el artículo 50 habla del debido proceso, ¿cierto?, en el que participan los niños. Tenemos nuevos programas de representación jurídica que sin duda que también han sido un notable avance en ese sentido, pero nos sigue faltando. Bueno, yo me relaciono harto con el sistema judicial, tengo interacción con jueces penales, de familia, y aún pasa mucho que los niños simplemente no son escuchados. Em, Dependen todavía mucho en el ámbito de familia de la opinión que tenga el juez respecto de escucharlos o no. Eh, bueno, por muchas consideraciones, por edad, por ciertas características como por ejemplo discapacidad intelectual, niños que han sufrido diversas experiencias adversas que se presume que
que en el fondo están muy dañados, entonces no se les escucha, no participan y quedan ajenos al sistema. Eh, bueno, hay muchas variables que están, incluso género, se escucha más a las niñas que a los niños porque está la idea de que em, son más maduras. Siempre se habla de eso, bueno, fíjense que algo tan coloquial, trasciende incluso también a las decisiones judiciales en ese sentido. Entonces, este mapa nos tiene que dar para pensar, porque si ustedes se fijan a nivel de América, del norte, del sur, centro, somos dos países en amarillo. Son los dos países que hasta el 2020 estábamos bien al debe, ¿cierto? El otro país, me imagino que es Guayana Francesa, por donde está ubicado. Y fíjense que estamos en colores similares a varios países de África, que podríamos suponer que pueden tener, por ejemplo, un menor desarrollo, pero estamos en ese sentido bastante similares. Bueno, acá les traigo un extracto del informe de la ONU. Recuerden que hace años atrás una diputada en Chile, ¿cierto?, hizo un proceso de comunicación con el Comité de los Derechos del Niño a propósito de la muerte de una niña en un CREA, ¿cierto?, de Lizeth Villa, que seguramente muchos de ustedes la recuerdan. Lamentablemente, ¿cierto?, esa situación también generó que prácticamente se denunció a Chile, ¿cierto?, frente al Comité de los Derechos del Niño. Se hicieron varias, bueno, vino acá parte del comité, ¿cierto? Algunos expertos, vieron algunos CREAT, recibieron informes formales, ¿cierto? Oficiales, informes sombras, que son los informes de la sociedad civil. Y con todo eso también fueron tomando algunas definiciones. Y finalmente lo que se señala en ese informe es que Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están en residencias, o sea, que están bajo su cuidado. Y dentro de las muchas cosas que Chile no cumple respecto a estos niños es el derecho a ser oído. Esto, de alguna forma, también fue el ímpetu para poder generar los programas de representación jurídica que sin duda que han corrido el cerco respecto del acceso a la justicia de los niños. Sin duda que sí. En ese entonces, para el 2018, solo el 32,1% de los niños que fueron entrevistados en estos procedimientos dijo haber tenido la oportunidad de hablar con un juez y solo el 30,8% con algún abogado que representa sus causas. O sea, uno de cada tres. Y estamos hablando de niños que están bajo el cuidado del Estado, o sea, que fueron, ¿cierto? Se tomó la medida de separación respecto a su familia de origen, que también es una medida, por supuesto, bastante trascendental para un niño. Y en ese contexto tampoco fueron escuchados, la mayoría. Bueno, ay, no sé por qué, pero ahí sí, no podía seguir. Esa es un poco, ya digamos, grosso modo, ¿cierto? Una mirada también desde lo que nos falta, desde lo que se ha avanzado, pero lo que aún falta todavía por continuar avanzando. Y yo creo que tenemos que plantearnos seriamente a nivel social en general la participación de los niños. Acá estamos viendo participación en justicia, pero en realidad debería permear en todos los ámbitos donde los niños están, ¿cierto? En sus familias, en sus casas, en el colegio, en el barrio, a nivel de política pública. Por supuesto, si un niño está involucrado en algún tipo, ¿cierto?, de causa judicial, como víctima, como testigo o como imputado, también. Y en ese sentido, entonces, avanzar a entender que la participación, además en sí misma, puede ser una herramienta importante para salir de la victimización, de la pasividad, del silencio. Está muy ligada la participación con la posibilidad de agencia, que a lo mejor también ustedes han escuchado harto, como esta posibilidad que tienen los niños de poder actuar en su entorno y de incidir de alguna forma con esas acciones. Y desde ahí entonces la participación también puede ser mirada desde un enfoque de prácticas restaurativas. Em, entonces tenemos que lograr de alguna forma, ¿cierto?, que los procesos de participación infantil en el ámbito de protección también sean entendidos en sí mismos como posibilidades de desarrollo, de promover habilidades de resiliencia en niños, niñas, en niños, niñas y adolescentes. Yo he tenido la oportunidad, yo trabajo en la Academia Judicial, haciendo también formación de jueces que toman declaraciones de niños en el ámbito penal. Y he tenido la posibilidad de ver declaraciones. Y al final de la declaración hay una fase de cierre donde, digamos, como dice la palabra, se hace un cierre como bien respetuoso de la declaración, donde también se le da a los niños la oportunidad de preguntar. Y muchas veces los niños toman ese espacio
Y me ha pasado en un par de casos haber visto niños que dicen que siente que se van más tranquilos después de haber tenido un espacio tranquilo para conversar, como que se imaginaron otra cosa y después se encontraron con un espacio que se sintieron cómodos, relajados, que pudieron hablar, que pudieron llorar, incluso los dejaron hablar y llorar y expresarse y sienten que se van más tranquilos. Y cuando uno escucha a un niño decir eso, uno dice, aquí no es solamente que el niño sea un medio de prueba, ¿cierto? Que como muchas veces se ha planteado, como si fuese un objeto que vamos a exprimir y después, bueno, ya veremos cómo se va para la casa, sino que cuando el proceso está bien pensado, es- se han tomado resguardos, contamos con personas capacitadas, formadas, especializadas, es muy distinta la experiencia que le podemos brindar. Entonces podemos pasar de lo que ocurría antes en el ámbito penal, que se ha ido, por supuesto, disminuyendo, que era brindar una nueva experiencia de victimización, o sea, ya a esa mochila que el niño cargaba, ponerle más piedras, porque el sistema no lo trató bien, a pasar a tener instancias y procedimientos donde los niños sienten que pueden conversar, que pueden expresarse, que pueden manifestar sus emociones y pueden sentir que de alguna forma, independiente incluso del resultado, se sintieron escuchados, vieron que pudieron hablar, que pudieron contar lo que les pasaba en un contexto que los respetó. Entonces, ahí ya uno dice, bueno, que esa práctica en sí misma ya puede ser incluso restaurativa. Y mirar algunas cosas en el chat. Ah, ya, estoy mirando algunas cosas que ya están hablando también de los curadores ad litem. Perfecto, ya. Uf, bueno, ya. Lo voy a dejar ahí porque estuve viendo también como las cosas que van surgiendo. Es interesante cómo también surgen entre ustedes conversaciones. Mientras estamos hablando de estos temas, vi por ahí que alguien también puso un link para hacer un grupo de WhatsApp. Bien, sinergias, ¿cierto? ¿Cuántos somos hasta ahora? No, ya no sé. 190, sigue creciendo el número. Sinergias, ¿cierto? Estamos en esto. Bueno, algunas ideas iniciales respecto de participación. Ya vemos que no solamente puede ser un medio en sí misma, sino que también es un fin para alcanzar un mejor desarrollo, para promover habilidades también en los niños. Em, Además, en términos normativos, la participación, no solamente del artículo 12, que habla del derecho a ser oído en la Convención, sino que además es uno de sus cuatro principios. Entonces, yo siempre digo que la Convención es como una mesa que tiene cuatro patas, y una de esas patas es la participación, ¿cierto? Pero a veces se descuida un poco. Es como que se priorizan otras cosas y la participación queda un poco relegada. Pero fíjense que la misma Convención dice que es uno de sus principios fundantes. Y también de alguna manera es la que permite que los niños puedan disfrutar y tener el pleno goce de todos los derechos que aparecen en la Convención. Es un componente también necesario para garantizar la autonomía progresiva, ¿cierto? La protección al interés superior del niño y los otros derechos consagrados en la Convención. De hecho, las guías más recientes sobre interés superior del niño, que es un concepto como cuando yo bien como álgido y difícil como de tomar, ¿cierto? em, También plantean que uno de los elementos dentro de muchos que hay que considerar es la opinión del niño. No podemos pensar en su interés superior si no hemos pensado en escuchar al niño y saber qué es lo que piensa, qué opina, qué ideas tiene también respecto de posibles soluciones. También en muchos casos pueden también estar ahí mismos las soluciones. Em, la participación, ¿cierto? Implica también que instemos por lo menos los adultos de involucrar directamente a los niños en aquellas materias que les afectan, ¿cierto? En las que están involucrados. Como les decía antes, el derecho a ser oído es un derecho, ¿cierto? No es una obligación. Yo puedo invitar a un niño, por ejemplo, o citar a un niño a una audiencia reservada o a una entrevista, y a lo mejor el niño va, pero no quiere hablar o no va, no quiere participar, e igualmente está ejerciendo ese derecho, ¿ya? Pero yo como adulto o adulta no le dije previamente o no decidí por él previamente y dije, no, en realidad
no lo voy a citar porque es muy chico, no lo voy a citar porque es migrante y no entiende el idioma, o no lo voy a citar porque tiene discapacidad intelectual, o no lo voy a citar porque ya hay otras medidas de protección previas, entonces este niño creo que ha pasado por muchas cosas, mejor no. Pueden ser razonamientos que tengan algún tipo de asidero, pero me estoy saltando algo importante, que el derecho a participar y a ser oído es algo que el niño ejerce, y es él el que toma la decisión de si efectivamente lo ejerce o no. Y también tenemos que considerar, como decíamos antes, que la participación de los niños puede ser además un gran aporte en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. Sin duda que sí. Yo sé que el nuevo Servicio de Protección Especializada tiene consejos consultivos y también, no sé bien cómo ha avanzado la práctica, pero está esa lógica de que los niños también participen en esas instancias. Yo trabajé también un tiempo en la Defensoría de la Niñez y también ahí había un consejo consultivo. Me tocó trabajar varias veces con ellos, por ejemplo, ideando campañas de difusión. Bueno, había un equipo de promoción de derechos en la Defensoría. Yo trabajaba en protección, pero también a veces me invitaban a participar y también a veces estaba el consejo consultivo y, no sé, revisar desde, no sé, esta pieza audiovisual, ¿se entiende? Ustedes que son niños lo entienden, está en simple, en sencillo, hacemos modificaciones, trabajan diversas cosas donde los niños tenían excelentes opiniones, o sea, ¿quién es más experto en ser niños que los propios niños, más que los adultos que trabajamos con los niños? Bueno, este derecho, ¿cierto? No lo vamos a ver desde el punto de vista normativo, ni mucho menos. Em, no sé, Benjamín, porque Benjamín pregunta si se podrá participar todavía en ese consejo de la Defensoría. Abren a veces convocatorias, pero no sé actualmente en qué está. Habría que revisarlo. Pero ahí pueden revisar en la página. Cuando hay convocatorias también aparecen ahí. Bueno, muy en sencillo, más que entrar como más en lo normativo. El derecho a ser oído es una garantía del titular, o sea, del niño. Él decide si ejerce o no ese derecho, ¿cierto? Es voluntario. Pero es voluntario para el niño, no para el resto. A los restantes sujetos, ¿cierto? Los adultos, solo nos cabe facilitar y respetar ese ejercicio. Y creo que también eso requiere mucha sensibilización y capacitación también en ese sentido. Y además de eso, algo importante es que el comité recomienda no fijar reglas de edad para el ejercicio de este derecho. Como a veces por ahí uno escucha, no, es que escuchamos o citamos a niños a audiencia reservada de 8 para arriba, y el de 6 y el de 7, claro, a lo mejor el niño de 8 para arriba habla de una forma que quizás los adultos podemos entender, pero la idea es que sea al revés, que podamos permitir, ¿cierto?, las expresiones de los niños y ser los adultos los que nos acerquemos a esa forma de participar. Desde ahí deberíamos pensar, y esto es lo más complejo sin duda, en que todos los niños puedan manifestar su opinión, todos, ¿cierto? Y desde, no solamente desde el escuchar como desde acá, ¿cierto? Desde el oído, de la palabra verbal, sino que de todas las manifestaciones que puedan transmitir los niños. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace años atrás conversaba con un juez de familia que decía, bueno, ¿cómo yo escucho a un niño de, no sé, un año? Tengo que tomar una decisión respecto de una guagua de 10 meses. ¿Qué hago? Y él decía, bueno, no lo voy a citar a una audiencia reservada porque no tiene sentido, digamos, como en esa lógica. Y lo que hacía era ir al lugar donde estaba el niño, si era una residencia, o buscaba la forma de acercarse a donde estaba el niño, a conocerlo, a mirar cómo interactuaba con sus cuidadores, eh, de la manera más respetuosa posible, sin ser invasivo, ni mucho menos, pero observarlo, y esa era una manera de poder oírlo de alguna manera, el conocerlo también era una forma de entender qué pasaba con ese niño. Am, Estoy viendo algunas cosas, estoy adelantando quizás a las preguntas, pero así aprovecho también de resolverlas. Benjamín dice, un chico de 12 puede denunciar una situación, mm, por ejemplo, violencia psicológica por parte de un familiar. ¿Cómo sería un poco ese proceso?
Sí, absolutamente un niño de 12 podría concurrir. Actualmente también yo creo que la ley de entrevista investigativa ha generado diversos cambios en términos de acoger denuncias de niños. Aunque no sea un delito sexual, hay nuevos procedimientos, ¿ya? Entonces, si un niño de 12 se acerca a una comisaría, se acerca a un cuartel policial, por ejemplo, de la PDI, de la Policía de Investigaciones acá en Chile, hay protocolos y hay funcionarios que están capacitados para tomar esas denuncias. Independiente que después esa denuncia sea considerada un delito que está o no dentro de la ley de entrevista, igualmente está el deber funcionario de hacerlo con ciertos resguardos. O sea, llega, por ejemplo, este niño de 12 que plantea Benjamín a una comisaría y llega solo, no le va a decir el carabinero, ah, no, tienes que venir con la mamá, o llevemos a la mamá, o al papá, o no sé, a un adulto, y esperemos acá que llegue y ese adulto toma, o sea, o hace la denuncia. No es así. O sea, el niño va, concurre, ¿cierto? Se le toma la denuncia. Ahora, el que ya vaya solo no deja de ser llamativo, entonces pueden haber temas a nivel proteccional y también se activan una serie de protocolos en ese sentido para resguardar a ese niño, ¿cierto? Que puede estar denunciando, como en el ejemplo que ponía Benjamín, una situación de violencia psicológica que a lo mejor es en su casa y, claro, el niño va solo y después se devuelve a su casa. Entonces, bueno, ya está contándonos ese niño que esto le está pasando, entonces también no solamente se toma la denuncia de manera súper resguardada, con personal capacitado, sino que también hay que hacerse cargo a nivel proteccional, entonces llamar al tribunal de familia de turno, rápidamente traspasar esta denuncia a fiscalía, ¿cierto? Y tomar todos los resguardos en ese sentido. Em, Cuando se denuncia, toman al tiro a la persona agresora, como que la toman presa. Eso solamente ocurre, Benjamín, en flagrancia. Ahí ya me meto en términos, en temas más de derecho que no son mi área, así que solo de lo que yo sé. Si es muy flagrancia, o sea, es como el niño está contando algo que que le pasó recién, ¿cierto? Y pudiese entrar, digamos, dentro de esa posibilidad, pero si el niño está contando algo que le ha pasado y que no necesariamente le está pasando ahora, sigue otro conducto de eso. Entonces, digamos, en el ámbito penal hay otras formas, salvo si es flagrancia. ¿De qué forma le preguntan al niño si quiere ser entrevistado? Es decir, que él le pregunta cómo es ese procedimiento. En el ámbito de la justicia penal, em, porque en familia es muy diverso, o sea, no hay un procedimiento. En el ámbito de justicia penal, como tenemos cambios a propósito de una ley, porque en Chile todo lo hacemos con ley, ¿cierto? Bueno, esta ley de alguna forma también fue buena porque obligó a hacer ciertos cambios que tenían que instalarse sí o sí, más allá de la voluntad de las personas. Y en ese caso, perdón, se me estaba corriendo ahí la pregunta. Antes de que el niño sea entrevistado por un entrevistador, ¿cierto? Especialmente capacitado y acreditado, la unidad de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía toma contacto con la familia, ¿cierto? Y con el niño, sobre todo con niños grandes, niños sobre 12 años. El contacto incluso puede ser directo, ¿ya? Para saber cómo está, si está en las mejores circunstancias o condiciones físicas, psicológicas, y en ese contexto también se le informa al niño que va a ser citado a una entrevista, que le van a preguntar algunas cosas respecto de esta denuncia que se hizo y se le informa, digamos, en ese contexto. Y el niño puede decir, sí, voy a la entrevista, se cita, no sé, para el día lunes 19 de mayo a las 15 horas. El niño puede no ir, porque esto es voluntario, participación voluntaria siempre. El niño puede ir y en ese contexto puede no querer hacer la entrevista, se arrepiente ahí, o está en la mitad de la entrevista y no quiere continuar, también siempre tiene esa opción. Un niño puede desistir de la denuncia una vez que se ha hecho la denuncia. Hay ciertas obligaciones legales que tienen que ver con, digamos, la parte proteccional. Entonces, no es que él pueda como desistir, no sé muy bien a qué se refiere Rocío como desistir. Se puede eventualmente retractar en el proceso, sí, pero una vez que ya hizo la denuncia, eso tiene que es tomado por las instituciones, ¿cierto? Por fiscalía, y si hay algo proteccional también, eso también se toma para que se vea la parte de protección del niño, ¿ya? Voy a mirar un poquito más, pero quiero también continuar. Le estoy contestando por aquí a Benjamín.
Bueno, entonces, el derecho a ser oído, aquí me lo explico yo más. Esto es algo, en realidad, que yo me lo hice así para mí misma, ¿ya? Los comparto a ustedes. ¿Qué es ser oído entonces para un niño? No es solamente hablar de algo que me pasó o dar mi opinión, es ser percibido, ser visto por otros, expresar mi opinión, contestar, debatir, criticar, influir. No siempre esto es tan valorado en los niños, esta posibilidad, por ejemplo, de disentir, de cuestionar. eh, los niños que contestan son los contestadores, ¿cierto? Y eso también es mal visto. Em, Como que si un niño debate una idea con un adulto es como que le falta el respeto. Creo que actualmente eso es menos. Quizás, no sé, yo soy ochentera, noventera en mi infancia, entonces eso era, o sea, los niños en la mesa del pellejo cuando se juntaba la familia, ¿cierto? Entonces ahí estaban los niños, o hay temas para niños, hay temas para adultos, ¿cierto? O el niño que quería participar en una conversación, no sé, entre sus papás y era como, a ver, están hablando los adultos, como que era bien marcada esa separación. Creo que, por supuesto, han habido cambios en ese sentido, pero aún cuesta esto de valorar que los niños tengan opiniones por sí mismas y que puedan ser distintas, por ejemplo, a los de los adultos, sobre todo de su entorno más cercano. Bueno, y acá entro ya, en estos últimos minutos, a lo que les quería comentar, la justicia centrada en el niño, niña y adolescente. Le han puesto hartos apellidos, justicia amigable, justicia restaurativa, aunque la justicia restaurativa es mucho más amplia, pero también pueden encontrarla como justicia centrada en el niño, ¿ya? Y acá les traigo un extracto de un estudio de un grupo de investigadores chilenos, psicólogos, em, respecto de los significados de la participación en juicio oral, ¿ya? De niños que habían sido víctimas de delitos sexuales. 2015, antes de la ley de entrevista, ¿cierto? La ley que les puse ahí, la ley 21.057. Adolescente de 14, ella dice que estaba nerviosa de todo, estaba nerviosa de hablar y ese nudo en el estómago. Hasta que salí no se soltó. Yo tiritaba, estaba muy nerviosa, yo tomaba y tomaba agua. Y decía, no sé, ¿y cómo se llama? Y él llegó y dijo, le toca a usted. Y ahí se me paró todo, no sabía qué hacer. Sentía que me iba a desmayar ahí mismo porque no decían nada. Yo solamente veía a ellos y que escribían y que te preguntaban y nada más. Aunque y él llegó y me dijo, ahora siéntese ahí. Y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer ahí, si arrancar o quedarme callada. Necesitaba el apoyo de alguien. Estaba muy nerviosa y lo único que quería era arrancar. Salir de ahí, no estar con ellos, que pasara rápido. Que cada pregunta me parecía una eternidad. Para mí fue como un día. Si uno escucha el extracto de esta, digamos, de esta entrevista a esta adolescente de 14, uno dice, bueno, es- aquí hay derechamente sufrimiento, ¿cierto? En todo lo que estaba pasando ella y aquí ella cuenta el antes y el durante, ¿cierto? Lo que le pasó mientras esperaba la declaración en juicio y después cuando ya tuvo que declarar, el desconocimiento, ¿cierto? No sabía qué tenía que hacer, como que no sabía qué se esperaba de ella, em, sentía que no había nadie que pudiese también apoyarla. Esta ha sido una de las cosas que se han tomado también para los cambios que se han hecho con la ley de entrevistas, o sea, personas que están no solamente capacitadas, especializadas en las técnicas, en metodologías, sino también en darle el protagonismo al niño, de acompañarlo, de estar ahí si necesita simplemente un vaso de agua, un pañuelo porque está llorando, eh, no sé, una palabra de consuelo como mira, estoy acá, te escucho, te estoy acompañando. eh, Y estoy acá mientras pasa esto, esto que te pasa, que te está ocurriendo, esto que estás sintiendo. Eso es básicamente también uno de los cambios importantes que ha hecho esta ley. Esperemos un segundito porque no sé por qué. Ahí sí, no podía pasar la siguiente día. Acá algunos otros extractos de los trajes de como una especie como de manual que hay sobre justicia adaptada a la infancia, que también es otro concepto de la Unión, de la Agencia de la eh, Unión Europea. Y aquí, por ejemplo, de Bulgaria, un adolescente de 14 dice, no debe torturarse a la niña haciéndole contar su relato muchas veces. Resulta muy penoso. Esta es la traducción pues, como española, digamos. Resulta muy penoso. Basta con que la cuente una vez, por ejemplo, directamente al psicólogo, que luego se encargará
de trasladar el testimonio al juez y no se debe volver a comparecer al niño otra vez. Y en el peor de los casos, la niña debe contársela al juez, pero no en sede judicial. Bueno, claramente esta es una traducción muy formal de esta adolescente, pero en el fondo es como que está diciendo, dejen de preguntar tanto a una persona que cada vez que le preguntan se afecta por esto. Acá una experiencia positiva de un adolescente en un caso de custodia, o sea, por ejemplo en Chile cuidado personal. La juez fue muy amable y me volvió a explicar que no debía tener miedo, que no se comía a nadie. Me habló de una forma amigable y bromeando y me dijo que si necesitaba un descanso durante la audiencia, podía interrumpir y que continuáramos cuando estuviera preparada o terminar si no quería seguir hablando. Súper, ¿cierto? Ahí tenemos una jueza que de alguna forma también va mostrando aquellos derechos, ¿cierto? Estas posibilidades que tiene el niño de hacer esto durante la audiencia. Y acá en Rumania, un caso no tan positivo, ¿cierto? Un adolescente de 17, en un caso de medidas de protección institucional, o sea, niño, un adolescente que estaba en residencia, dice, había tres personas y solo me hicieron una pregunta. ¿Te gusta estar allí, o sea, en el centro en el que estás ahora? Y yo contesté, sí, estoy bien ahora, estoy bien. Pero nadie me preguntó si me gustaría que alguien me adoptara o trasladarme a otro sitio distinto. No me gustó porque solo me hicieron una sola pregunta y listo. Estuve allí 2 minutos y ya. Lo que sé es que un niño tiene que estar allí más de 2 minutos. Estamos hablando de quiénes son los expertos en esto, los propios adolescentes, los propios niños. Aquí en este caso, ¿cierto? Esta adolescente vemos como eh, más como una lógica de extracción de información, ¿cierto? Casi como de una pregunta como de corroboración de que la medida de protección es la que se considera la correcta, pero no se amplía esa posibilidad para escuchar realmente al adolescente y él mismo lo plantea. O sea, no escuchamos a un niño en 2 minutos. Bueno, respecto de justicia amigable, ¿cierto? Tiene que ver con, hace referencia a que los sistemas de justicia tienen que garantizar el respeto y la efectiva implementación de todos los derechos, ¿cierto?, de un niño al más alto nivel posible, teniendo, por supuesto, presentes ciertos principios y dando la consideración debida a esto que también plantea el artículo 12 de la Convención, a la madurez, que a veces en psicología es un poco cuestionado, ¿cierto? El tema de la madurez, ¿a qué nos referimos con eso? Y la comprensión del niño o la niña y las circunstancias de su caso. Entonces, o sea, cuando hablamos de justicia amigable y hablamos de adaptaciones, tienen que también estar asociadas a las características de los casos en particular. No solamente como para todos, digamos, por igual, las mismas medidas. Algunas cosas importantes en estos últimos minutitos. Tenemos la observación general número 12, ¿cierto? De la del Comité de los Derechos del Niño, que coincide, ¿cierto? Toman el artículo 12 de la Convención, que es el derecho a ser oído, hacen una observación general, o sea, hacen como un zoom, ¿cierto? Revisan mucho más en detalle lo que implica ese derecho a ser oído. Y aquí hablan de varias cosas importantes, de la preparación, ¿cierto? Del niño también, de que tenga información. Una de las cosas fundamentales para poder participar es la información. O sea, todos ustedes están acá hoy día, ¿cierto? Porque les llegó información y seguramente ustedes a lo mejor dijeron, a ver, este seminario me interesa, entraron a la página de ADIPA o buscaron más información para saber de qué se trataba, en qué horario, qué día, quién era la expositora, qué implicaba participar en este seminario, y llegan acá con esa información. No es que alguien de repente les dice, ya, se van a conectar a las 8 y nadie les informó para qué, por qué, con quiénes iban a estar, si era voluntario o no. Esas cosas que pueden ser tan cotidianas para nosotras o nosotros, no es tan cotidiano para los niños en términos de su participación, que se entienda así, ¿cierto? Como informada. La audiencia, la audiencia no como solamente el lugar físico, sino la audiencia en el sentido de escuchar al niño, darle la instancia de la audiencia, en un ambiente de confianza y seguridad, ¿cierto? También pensando en las características y las condiciones que tiene el niño, comunicando los resultados del proceso de manera clara, ¿cierto? Hemos visto por ahí algunas iniciativas de sentencias en lenguaje claro, alguna forma, esto que decíamos al inicio de escuchar al niño, pero también darle un feedback de qué fue lo que pasó finalmente en su caso. Y algo muy raro, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia en esto, pero en general tampoco los niños lo saben, o sea, no en general, no, los niños no saben esto,
posibilidad de quejas, vías de recurso y desagravio. O sea, un niño puede quejarse, podría no estar de acuerdo con una decisión judicial que lo afecta y que debe él, de alguna manera, cumplir. Creo que ahí también eso es más cuestionable. Ya, algunas otras cositas. Tenemos la observación general número 14, interés superior del niño, ¿cierto? Y ahí algo importante que decíamos antes que tiene que ver con que uno de los elementos para considerar, para valorar el interés superior de un niño en particular, también tiene que ver con la posibilidad de escucharlo, ¿cierto? Em, de también poder conocer su punto de vista y que eso también sea incorporado dentro de esta valoración de lo que implica el tomar una decisión pensando en lo mejor para ese niño en particular. Y ahí hay una serie de recomendaciones, solo las intervenciones o las entrevistas necesarias, la privacidad, el entorno de esa entrevista, quienes que interactúan y el trabajo también interdisciplinario que es fundamental. Yo creo que cuando hablamos de acceso a la justicia, y yo, esta es una opinión personal, cuando hablamos de justicia en general, está muy puesto solo en el derecho a veces, pero el trabajo que podemos hacer psicólogos, trabajadores sociales, incluso yo trabajando en temas de investigación sobre el acceso a la justicia, me he encontrado con filósofos, antropólogos, que tienen también muchas cosas que decir respecto de esto. Y me gustaría terminar, porque esto va a quedar dentro de la diapositiva, pero solo quiero terminar con un ejemplo. Esto lo voy a pasar, solo quiero terminar con un ejemplo de justicia amigable. Voy a compartir este video. Seguramente quienes han visto mis clases anteriores han visto este video, así que me disculpo de antemano. Pero para los que no, contarles que este es un video en clave de justicia amigable para niños. Es un video de la Policía de Investigaciones que se le entrega a los niños, niñas y adolescentes antes de la entrevista investigativa en la sala de espera. Y es un video que está hecho y narrado por un niño, por un adolescente y por una niña más pequeña. Y con esto ya vamos cerrando esta parte. Hola, mi nombre es Felipe. Y mi nombre es Maite. Bienvenidos al centro de entrevista. Así como se ve desde afuera. Ahora vamos a entrar porque está en el cuarto piso. Ya estamos adentro, es un lugar muy seguro. Hay varias puertas antes de llegar a donde estamos. Estamos en la sala de espera. Puedes esperar acá y sentarte donde tú quieras. Adentro hay 3 salas de entrevista y 3 salas de control. Te puede tocar en cualquiera de ellas. Cada sala tiene una puerta con seguro. Si quieres salir, solo debes pedirlo. Ahora estamos dentro de una de las salas. Como puedes ver, son muy cómodas y puedes elegir dónde sentarte. Acá arriba hay un micrófono para que grabe nuestra conversación. Hay 2 cámaras en cada sala. Estas grabarán lo que estamos haciendo. Recuerda utilizar las palabras que quieras. Entrega el máximo detalles posible. Si estás nervioso, ten calma, nada pasará. También hay juguetes que te pueden ayudar. Solo debes avisar. Todos conocemos una tablet. En ella te mostraremos el video que hicimos para ti. En este lugar es donde preparan a los que nos van a entrevistar. Puedes ir al baño o pedir lo que necesites. Ahora ya sabes cómo son las salas. Si tienes alguna duda, solo debes preguntarle a la persona que te acompañará. Bueno, toda esta información los niños, las niñas la tienen de antemano, pero em, también se ha visto como una buena práctica que los niños en ese ratito que esperan, esos minutos que esperan antes de la entrevista, se les pasa la tablet, aparecen estos niños hablando y esa es una clave, por ejemplo, de justicia amigable, que otro niño le explique a un niño, ¿cierto? Del lugar, las cosas que puede hacer, no sé, lo que puede pedir, diferentes cosas de alguna manera que a veces los niños tienen dudas y mejor que otro niño también se las pueda explicar. Independiente que después también los niños puedan hacer preguntas sobre esto que aparece en ese video. Bueno, dejo de compartir. Yo he resuelto algunas preguntas, Helly, pero igualmente podemos ver unas 2 o 3 ahora antes de pasar al sorteo. Vale, bueno, entonces chicos, como saben, la dinámica es la siguiente. Vamos a entrar a una ronda de preguntas. Tienen que alzar la mano si desean intervenir, como hizo Claudia. Entonces vamos a darle paso a Claudia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Antofagasta. Más que una consulta, profesora,
quería hacer referencia a que este tema que estamos comentando en relación a lo que es el poder ser oído, en este caso el niño, niño y adolescente, en materia cuando ya está, por así decirlo, judicializado un tema, también es importante hacer referencia a que esto también se da, por ejemplo, en mediaciones. En la mediación, el mediador está facultado para poder entrevistar al menor de edad y tomar a lo mejor en cuenta las decisiones que pudiese o las opiniones que pueda tener. El problema que, porque yo soy mediadora, el problema que a veces se nos genera es que necesitamos la autorización del representante legal, que puede ser el padre, qué sé yo, la madre o algún tercero. Entonces, a veces son ellos los que no nos permiten a nosotros, a lo mejor, poder citar a los niños. Pero sí está esta posibilidad, especialmente cuando se trata de estos temas previos en materia de familia, como el cuidado personal, la relación directa y regular, alimentos. Entonces, es súper importante también que, si bien como lo estamos viendo en este punto, que es un tema donde ya está judicializado y que de alguna manera estamos vulnerando este derecho, yo creo, y de manera muy personal, creo que también en materia de mediación también se ve vulnerado a veces el niño, niña y adolescente. Y por otro lado, yo no sé si en algún momento recuerdo que cuando se hacían estas audiencias de entrevista de niños cuando eran víctimas de abuso, si no me recuerdo haberlo leído, parece que en Iquique, si no me acuerdo, había una perrita que estaba en estas como audiencia, entonces el niño tenía contacto con la perrita, la acariciaba y todo, entonces ahí también como que había un trabajo previo para que el niño no se sintiera como tan agobiado ante esa entrevista, que es como nosotros a veces pensamos como adultos, que no queremos involucrar al niño, pero no es eso. Yo creo que hay que sí hacerlo partícipe. Eso, profesora, eso quería como agregar. No sé si habría Sí, aportado, pero no importa. absolutamente, Claudia, qué bueno que mencionó lo de la mediación. Disculpe que esta mi impresora empezó a sonar sola. Ahí se cayó. Ya, la- eh, también me acuerdo en otro curso en que hablamos de participación infantil, se hablaba de la mediación y me parece súper interesante. De hecho, hay dentro del diplomado hay una docente que se llama Gisela Espinosa, y es abogada, trabaja en un programa de representación jurídica y también es mediadora. Hizo una tesis sobre justamente lo que dice Claudia, ¿cierto? De la participación de los niños en la mediación. Pero claro, ahí hay más dificultades porque es como, está el tema del consentimiento, ¿cierto? Que si el adulto no consiente que el niño participe, no se le entiende como un derecho del niño, sino como un derecho que el adulto puede ceder de alguna forma. Entonces, creo que ahí puede ser un poquito más complejo. Y respecto de lo segundo, los perritos de compañía, ¿cierto? Bueno, en varias partes en Chile, o sea, en Chile, en varias partes de Chile, yo he visto en Arica, Iquique, más al sur, también en Santiago, em, algunas fundaciones como Bocalán, por ejemplo, que trabaja con perritos, ¿cierto? De asistencia, no de compañía, de asistencia. Actualmente, lo que les cuento un poco respecto de lo que pasa en penal, no en familia, básicamente en penal, que a veces los niños van con sus mascotas. Como que está esta idea de que la idea es que el espacio sea lo más amigable para el niño, y han ido niños con gatos, con perros. La otra vez fue un niño con un hurón, muy tranquilo el hurón. El problema a veces que ocurre con los animales domésticos es que no están entrenados para ser parte del proceso. Y a veces ellos están más nerviosos de estar en un lugar que no conocen, se ponen ansiosos, hacen pipí. eh, Me acuerdo de dos anécdotas. Un juez que estaba tomando una declaración en juicio en una sala especial, ¿cierto? En la sala distinta a la sala de audiencia, y ahí va una niña con su gato, y el gato era bien particular, entonces de repente como que andaba por toda la sala, que maullaba, como que la niña estaba más distraída que otra cosa, y de repente el gato se instaló en la espalda del juez. Y el juez hizo tripas corazón, no sé si habrá sido alérgico, espero que no. Y es como que ya se quedó ahí tranquilo y siguió hablando, y de alguna forma eso ayudó a que como que se quedara ahí
la niña se pudiese concentrar, pero el gato también estaba súper, porque los gatos más tienen esta cosa como que si no es su ambiente como que se sienten raros. Bueno, pasó a veces eso, pasó eso en ese caso, y en otro caso también era un perrito que era mascota, y para decirlo muy elegante, ese perrito como que se enamoró de la pierna del juez. No quiero explicarles lo que hizo el perrito, pero imagínense. Entonces era una distracción, no era el perrito tranquilo que está ahí sentado y que le hacemos cariño, sino que también los animales pueden tener reacciones frente a entornos en los que no están acostumbrados a estar. Entonces ahí hay que mirar como con harto ojo el tema de la compañía de un animal, si es doméstico o si es de un animal que está entrenado para efectivamente poder hacer aquello. Eso, Claudia. Muchas gracias por sus comentarios. Muy bien, entonces vamos a seguir con Romina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta instancia. Está muy interesante. Una consulta. ¿Cuál es el concepto general de víctima secundaria? ¿A qué se refiere específicamente con eso? Muchas gracias. Gracias, Romina. Sí, creo que con tu pregunta me di cuenta que lo di por sentado, pasé por ahí y no lo mencioné. Y es una muy buena pregunta para aprovechar ahí como hacer algunas diferencias. Estas diferencias son muy como técnicas, por decir así, más desde el ámbito de la victimología, pero es bueno poder revisarlas. Victimización secundaria implica una segunda experiencia de victimización a propósito de interactuar con el sistema de justicia. ¿Ya? O sea, en este caso, un niño, ¿cierto?, que ha vivido una primera experiencia de victimización, que es en el fondo el delito mismo, si es un delito sexual, o la vulneración misma, por ejemplo, si es maltrato, pero después, a propósito de que esta situación del delito o la victimización primaria se conoce en el sistema de justicia, aparece una nueva experiencia de victimización a propósito de la interacción, las malas maneras, los malos tratos que a veces pueden también sufrir en ese contexto. Ese es un concepto, ¿cierto? El de victimización secundaria. Por eso cuando yo les mostraba como las variables y también ese mapa, nos referíamos a eso, o sea, a cómo estamos en el fondo respecto del trato que el sistema de justicia le entrega a los niños que han sido víctimas de algún tipo de vulneración. Tiene que ver básicamente con eso, Romina. Gracias por decírmelo porque en realidad yo lo dije nomás y lo di por sentado, sí. Bueno, entonces vamos con la última pregunta que es Benjamín. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está, psicóloga Alicia? Alicia, perdón. Tengo una pregunta, bueno, dos. ¿Cómo el sistema judicial trata a los niños que no se sienten identificados como ellos mismos? Por ejemplo, la persona ha sido mujer y se siente hombre. ¿Cómo, y siendo un nombre social diferente al que se le asignó, cómo trataría la justicia en ese caso el tema? Y tenía otra consulta. Aprovechamos, me la dice y así respondo ambas. También cuando, bueno, no sé si podría hacer una consulta así como yo me uno a veces lo que dicen en el chat y tengo las mismas preguntas, así que voy a decir lo siguiente. Cuando, bueno, me retracto, no sé la pregunta, perdón, discúlpame, estoy muy nerviosa. Benjamín, no se preocupe. Muchas gracias. Además participó mucho en el chat, así que también agradezco este seminario sobre participación. Así que usted está ejerciendo su derecho. Participó y después no quiere participar, no hay problema. Ahí en carne propia. Así que muchas gracias, Benjamín, además por también algunas preguntas que hizo antes que también yo fui tomando durante el seminario. Y sin duda que la consulta que hace Benjamín es, o sea, es fundamental y creo que no la hemos hecho mucho. Y yo les puedo contar un poco desde la práctica en el ámbito de justicia penal, qué ha pasado, por ejemplo, con las niñeces trans, que en general son, la verdad es que bastante invisibilizadas. En el ámbito, por ejemplo, de justicia penal,
muchas veces no se sabe que estamos Es frente a que un niño que tiene la señora cierto... Ay, eh, perdón. Ah, no, me apareció... Gracias, Henry. Que pensé que era alguien que estaba hablando. Em, espera, voy a retomar porque ya. Ámbito penal, ¿cierto? No se conoce de antemano digamos, este tema respecto de la identidad de un niño, niña, adolescente. Y ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito penal, cuando se va a hacer una toma de declaración, antes de que comience la declaración del niño, se hace una fase que se llama la fase previa. Y ahí la fiscalía, que por lo generalmente es la que presenta al niño que ha sido víctima de alguna situación, entrega información sobre un niño, niña, adolescente. Y no hemos encontrado, sobre todo al inicio de este cambio, ¿cierto? En el ámbito penal, que a veces estábamos hablando, o se habló durante la fase previa, de Macarena, de 15 años, y le ha pasado a algunos jueces que llegan a la sala y se imaginan a una Macarena adolescente con una manifestación de género femenina. Y entran a la sala y ven a una adolescente que en realidad tiene una manifestación de género, o sea, desde lo que yo puedo observar, más bien masculina. Y han tenido, pero esto ha sido, como les digo, una improvisación que la práctica nos ha dado información que digamos, de alguna forma la hemos tomado para hacer cambios, y han tenido como digamos, la sutileza de no decirle hola Macarena, sino que decirle hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y ahí me acuerdo, por ejemplo, en un caso que era una adolescente que ya, era Macarena, ¿cierto? Durante la fase previa, ¿cierto? Y una vez que se le pregunta su nombre, apareció el nombre social, la identidad social, y dijo algo así como Francisco. ¿Y qué hizo la persona que estaba tomando la declaración, esa jueza? Siguió hablando siempre de él como Francisco. Y le dijo, ah, ya, te llamas Francisco, ¿cómo quieres que te llame yo? Pancho. así como un Perfecto. pronombre. Claro, no solamente el pronombre, sino que incluso directamente el apodo o la forma en que él quiere ser llamado durante la declaración. Claro, entonces después le decía Pancho, después le hablaba de él como alguien desde el ámbito, digamos, masculino, pero yo les cuento algo que no lo habíamos pensado, porque yo creo que hay muchos niños que son invisibles, como que a veces tendemos a homogeneizar cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, como que fueran todos iguales. Y no vemos también la diversidad que hay dentro también del colectivo de los niños. Y eso, por ejemplo, se ha hecho. Ahora como parte del protocolo es que más que el nombre, digamos, que aparece en el certificado o en el carnet, es cómo te llamas y cómo quieres que te llame. Y tenemos también Y esa lógica. ¿Mm? me disculpa, lo lamento. Quisiera hacer la última pregunta que ahora sí me acordé y ya no estoy tan nervioso que yo hace rato como no participo en seminarios de IPA. Sí, está bien. Eh, ¿Cómo se llama la ley que usted estaba comentando durante la sesión? Ah, sí, la dejé anotada, pero solo le puse el número. Y tiene un nombre un poco largo, pero la pueden encontrar como Yo tengo buena memoria. Ley 21.057 sobre entrevistas grabadas en video a menores de edad. Este es el nombre de la ley, no debería decirse niños, niñas, adolescentes, pero dice a menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales. Entonces es un nombre Yo largo, pero quisiera, se le conoce perdón, como, lo voy a poner aquí, se le conoce más sí, comúnmente y lo pueden encontrar más fácilmente como ley de entrevista video grabada. Lo voy a dejar acá. Ay, el autocorrector me cambia. Video grabada. yo en mi caso puedo participar en el consejo de la defensa de niñez porque yo nunca he querido comentar esto, pero soy adolescente, pero me gusta la psicología y quisiera eso estudiarlo en mi vida, porque yo tengo vocación para esto, pero yo siempre estoy preparado, así que siempre asisto a estos seminarios y quisiera participar de ese consejo de niñez para poder también ayudar y también repartir cosas y esas cosas. Discúlpame mi intervención ahora. No, por todo lo contrario, Benjamín, no sabía que eras adolescente, lo intuí porque te escuchabas bien joven, digamos, quizás para los que yo veo, no es que los demás seamos viejos, pero
más adultos, digamos. Escuché tu voz y dije, a lo mejor puede ser adolescente o más joven por lo menos, así que todo lo contrario, bienvenido. Qué bueno que estás acá. O sea, no solamente estamos entre profesionales o adultos que hablan de esta temática, sino que qué bueno que está un adolescente hablando sobre ustedes mismos. O sea, porque a veces los adultos tendemos a hacer eso, como que hablamos de ustedes, de los adolescentes, de los niños, sin ustedes. Así que todo lo contrario, Benjamín, te felicito, qué bueno que estés acá. Te lo agradezco porque además también tú mismo traes tu propia voz, así que buenísimo. Y si te interesan estos temas, maravilloso. Busca en la página de la Defensoría de la Niñez, ahí a lo mejor ahí puedes entrar, puedes, no sé, revisarse esas opciones porque hay un consejo consultivo que creo que se cambia cada un año, cada 2 años, algo así. Entonces hay que estar como bien atento porque cuando se cambia hacen una convocatoria y llaman y no siempre los adolescentes saben de eso. Pero si saben y les interesa, tienen esa opción y pueden hacer muchas cosas, pueden proponer muchas cosas. Bien interesante también ese trabajo que se hace desde ahí. Así que, por el contrario. Mira, están apareciendo cosas acá también en el chat interesantes, como dice, por ejemplo, Carlos decía, sí, idea para DIPA, hacer talleres y o seminarios para niños. Me encantaría, buenísimo. A todos, como poder trabajar de la mano con, no siempre para, porque uno a veces dice, esto es para los niños, pero ¿y los niños lo toman así? ¿Tienen otra idea, a lo mejor mejor que la que se nos ocurre a nosotros? Bueno, sin duda que sí. Bien, Henry, yo no quiero demorarlos más porque quiero que después también se vayan a acostar, que descansen. Así que lo vamos a dejar hasta acá, pero invitadísimos también si quieren continuar esta conversación en el diplomado que tenemos. Quizás viene de cerca la recomendación porque yo lo diseñé, lo coordino y hago clases, pero vamos en la quinta versión. Entonces, y siempre en todas las versiones tenemos muchos alumnos y se genera algo bien interesante porque este es un diplomado que es interdisciplinario. Acá hablamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personas del ámbito de la educación. Han entrado también al diplomado como alumnos personas muy disímiles de diferentes ámbitos y hacen chat, después hacen un WhatsApp y se siguen acompañando. Así que creo que puede ser una instancia también súper interesante para ustedes. Así que bueno, sin más, solamente agradecerles su activa participación. Ya somos más de 200 almas, así que me voy muy contenta también de la motivación y el compromiso de ustedes. Y desearles suerte, porque con alguno de ustedes, con uno de ustedes, sí o sí, me voy a estar encontrando próximamente. Eso, Henry. Bueno, profe, entonces nos vemos, que descanse, nos vemos en la próxima y bueno, nada, vamos a seguir con el sorteo, chicos. Muy bien, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, chicos, como estábamos comentando, para finalizar este seminario vamos a realizar un sorteo de una beca gratuita para el diplomado con la profesora Alicia. Entonces, vamos a dejar de grabar para compartir pantalla.